Vamos a dar inicio a un nuevo programa de Aprende en Casa. ¿Estás lista o listo? Recuerda que no hay límite para el saber y la imaginación. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Describirás a un personaje a partir de sus particularidades individuales. Hoy vamos a describir a un personaje recuperando sus rasgos físicos y de personalidad. Para eso seleccionamos 4 videos para ti. Primero, verás uno que te permitirá conocer algunos aspectos vinculados con la descripción de un personaje. Después, mirarás 3 diferentes descripciones en torno al escritor jalisciense Juan Rulfo. Al final te haremos algunas preguntas para que reflexiones un poco más sobre lo que aprendiste y elaborarás la descripción de un personaje. Te sugerimos que vayas pensando en el personaje que describirás. Puedes elegir a quien tú quieras. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia. Al mirar el primer video, pon especial atención en los elementos en los que se centra la descripción del médico español Santiago Ramón y Cajal. Hola niñas y niños, en este vídeo vamos a ver cómo se describe a un personaje y vamos a verlo a través de la descripción de Santiago Ramón y Cajal. Prestad atención. Santiago Ramón y Cajal era un señor alto y fuerte, de frente ancha y aspecto sereno, con cabello negro y gran parte de su vida lució bigote y barba. Los que le conocieron decían de él que era un hombre amable, tranquilo, inteligente, estudioso y muy disciplinado. Aunque de niño fue aprendiz de barbero y de zapatero, acabó convirtiéndose en un gran médico especializado en el estudio y tratamiento de enfermedades del sistema nervioso. Por sus descubrimientos, la comunidad científica le concedió importantes premios como el Nobel de Medicina en 1906, el único Nobel otorgado a un investigador español en el ámbito de la ciencia. Y además de ser muy inteligente y estudioso, también era muy fuerte porque le gustaba practicar la musculación. Muy bien, ahora que ya hemos conocido a Santiago Ramón y Cajal, vamos a recordar cómo nos han ido describiendo este personaje. Primero han empezado por sus características físicas, si era alto, que era fuerte, cómo era su rostro. Lo segundo que nos han dicho es cuáles son aquellos rasgos que forman parte de su personalidad, si es amable, si es inteligente, etc. Otra cosa que hay que contar cuando estamos describiendo a un personaje es si tiene alguna habilidad propia o especial, ¿vale? Por ejemplo, si es un superhéroe, si puede volar, o si es en el caso de una persona como Santiago Ramón y Cajal, por ejemplo, que era un científico, etc. Y luego la última cosa que podemos contar también cuando estamos describiendo a un personaje es contar algo curioso de ese personaje, si conocía a alguien importante, si ha descubierto algo, cosas de ese tipo. ¿Creéis que estáis ya preparados para poder desarrollar la descripción de vuestro propio personaje? Ahora mira la descripción que el cineasta Juan Carlos Rulfo realiza sobre su padre, Juan Rulfo. Fíjate cómo el parentesco entre ellos determina la manera en la que el hijo percibe y describe a su progenitor. Yo lo divido en 2 cosas. Uno, el padre público, el padre conocido por todos, que es la persona, el escritor que todo el mundo conoce, que son 2 libros, que es un Pedro Páramo y que es el Llano en Llamas, ¿no? Y por otro lado el papá, tal cual, no es el padre sino es el papá, ¿no? Es una persona que le recuerda a uno a qué horas llegar, qué no hacer, que portarse bien o no portarse bien, aunque la que estaba ahí enfrente era mi madre, mi padre pues estaba muy ocupado en sus cosas, pero son 2 cosas muy diferentes. Los libros, digamos, la persona pública conocida socialmente, y por otro lado la persona privada, la persona que yo solamente conocí junto con mi familia. Estas 2 personas no tienen nada que ver. Y a veces no cuadro con la figura pública que todo el mundo quiere conocer o que quiere a fuerzas que les recalque como lo que ellos saben, es decir, una persona taciturna, oscura, callada, que ya no quiso publicar nada,
No, para mí era una persona bastante más sencilla, digamos, callada, sí, pero no por eso con problemas, sino tenía como una forma de ser mucho más medida, más tranquila. Y eso es lo que queremos hablar aquí en Casa América, ¿no? Como a 25 años del homenaje, digamos a 15 años de que se fue, hace 15 años que se nos fue, ¿qué podemos recordar de eso, no? Todos los días me recuerdan al personaje socialmente conocido, al personaje público, pero finalmente dentro de la memoria llevo a ese otro personaje que es el mío, el que de alguna manera se me está olvidando, porque la voz se va. Ya lleva 25 años, él murió cuando yo tenía 22, es decir, lleva más tiempo. Tengo más tiempo de no haberlo tenido enfrente que lo tuve enfrente. Entonces es curioso, es un momento muy particular. Bueno, creo que lo que más me ha dejado es esta posibilidad de escuchar. Él de alguna manera era un gran conversador, pero un conversador con la gente que socialmente le importaba, o sea, gente que emotivamente le importaba. No era platicador, como decíamos hace un momento, no era un dicharachero, no era un, digámoslo en términos mexicanos, sino sabía con quién estar y con quién de repente poder crear esa gran conversación, como en las tardes, en las casas, cuando de repente está el sol muy tranquilo, muy calientito, sopla el viento y se antoja sentarse a platicar. Esas conversaciones como muy entrañables y muy amorosas, esas las teníamos, ¿no? Y es como lo que más extraño. Y de alguna manera lo que he querido reproducir es tener esas conversaciones con amigos, con gente que uno encuentra en la calle o en los pueblos o en las ciudades, y tal vez poder hacer algo con eso, y tal vez de eso tratan las películas que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que mucho, a pesar de que él diga que no. Yo creo que los literatos, y bueno, pensando un poco en lo que me imagino que piensan, que les pasa por la cabeza a los que escriben, es que pues yo creo que no puedes escribir en base a nada. Yo creo que sí hay cosas que te sostienen, que te construyen emociones, y que esas emociones tienen mucho que ver con el lugar y el contexto en el que vives, y que con el paso de los años, con el paso de la vida, pues tú aprendes a camuflajearlos, a llenarlos de otros nombres y de otras luces y de otros colores. Entonces yo creo que bueno, toda su obra tiene muchísimo que ver con el pasado que tuvo, con la historia de su familia, de su padre, de su madre. Su padre murió cuando él tenía 5 años, su madre murió de soledad y de tristeza cuando él tenía 15. Fue una época de revoluciones y de muerte muy fuerte en México en 1925-1930, y casualmente ahora se está repitiendo eso, ¿no? Casualmente ahora en 2011 estamos viviendo una época en la que el círculo casi perfecto se cierra, pero no se cierra. Es decir, estamos viviendo un momento en el que me hace recordar mucho a mi padre, me hace recordar mucho lo que él contaba sobre lo que es México, sobre lo que es la memoria, y sobre lo que tenemos que pensar y recordar sobre lo que somos nosotros mismos, ¿no? Y por eso se me hace muy importante. Es autobiográfico totalmente, y además es una metáfora muy particular del México contemporáneo, ¿no? Yo creo que han cambiado caras. O sea, el México de hace unos 50 años, que es cuando escribió las obras, ¿no? 1953, 1955, que son El Llano en Llamas y Pedro Páramo respectivamente, eran años en los que se consolidaba o se hablaba de un nuevo México, de una nueva nación que nacía, dejando atrás todos los trancazos de una revolución, de una cantidad de muertes brutales, ¿no? 50 años después, vemos que este país vuelve a tomar esos caminos trágicos, esos caminos de muerte, esos caminos de destrucción interior, de destrucción emotiva, y que de alguna manera en toda la obra de mi padre se representa muy sutilmente. Es decir, es un ataque a reconsiderar qué te está pasando en el espíritu, qué va a pasar, cómo vamos a poder salir adelante de esto si no nos apapachamos el alma, ¿no? Él básicamente lo que nos dice es que hay que saber vernos, hay que voltear la mirada atrás, ver cómo somos, hablar de nosotros mismos, conocer nuestras raíces, y en base a eso podemos tal vez tener una solidez más concreta para el futuro. Si no hacemos eso, estamos perdidos, ¿no? Yo creo que el realismo mágico es constante. El realismo mágico está aquí ahora, en estos momentos, en todo el tiempo, y vale mucho la pena vivir en el realismo mágico, porque es el realismo que construye, con el que creas, con el que
puedes soñar y puedes tal vez hacer construir un futuro, digamos, ¿no? No porque sea aislarte de la realidad, sino porque todo lo que uno quiere decir, expresar, contar, platicar, fotografiar, decir, es un realismo que no es cierto, está contado por ti, está traducido por tus palabras, y en ese sentido siempre tienes que agregarle algo que es lo tuyo, ¿no? Creo que es mágico porque finalmente tratas de conquistar al que te está escuchando y al que está tratando de estar contigo, y en ese sentido es muy importante que nos creamos la posibilidad de poder ser creadores, de que creamos la posibilidad de poder contar nuevas historias, de que volteemos a nosotros mismos y tratemos de contar nuevas historias sobre nosotros mismos constantemente, ¿no? No podemos olvidar eso, porque si lo olvidamos sí creo que estamos perdidos. Entonces, más que nunca, yo creo que es importante voltear la mirada a cada uno de nosotros y tratar de contar un cuento de nosotros mismos de una manera muchísimo más imaginativa y sabrosa, y creérnosla de que nosotros somos la única esperanza, cada uno de nosotros, para poder contar algo. Si no, no podemos esperar a que el otro lo haga, ¿no? A continuación, observa otra descripción de Juan Rulfo, esta vez centrada en su faceta de fotógrafo. Si lo piensas, el tipo de escenas que retrataba puede decirte mucho sobre su manera de percibir y representar al mundo por medio de la cámara. Por último, fíjate en las particularidades de las siguientes descripciones de Juan Rulfo.
Como podrás darte cuenta, la manera y el tipo de información que se proporciona es diferente a las anteriores. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis antepasados paternos y maternos como si fuera el vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento preferencia por el verbo arracimar, me hubiera gustado un nombre más sencillo. Él hizo 2 libros extraordinarios. Cuando yo leí esto, era como oír a mi gente contando las historias que sí. Juan Rulfo es el autor de la colección de cuentos llamada El Llano en Llamas y de la novela Pedro Páramo, ambas escritas en los años de 1953 y 1955 respectivamente. Pero ¿quién fue este personaje que para muchos es una figura misteriosa y callada, pero para otros es platicador, amable y sabedor de la vida? Hay una lengua que es lo que te envuelve. Hay un lenguaje con una cadencia, con unas tensiones, con una pulsión, que es lo que te envuelve, y hay en ese caso la posibilidad de ver muchas cosas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo es una obra maestra de la realidad virtual. O sea, los personajes son incorpóreos. No sabemos quién habla en muchas ocasiones. Pienso yo que la obra de Don Juan es vigente, sino es eterna. Es un libro que seguirá leyéndose cuando el recuerdo de muchos de los escritores actuales se haya perdido. Posiblemente no hay ningún libro superior a Pedro Páramo. ¿Quién no ha intentado hacer algo de Pedro Páramo? ¿Quién no se ha robado algo de ahí? Imagínense esta emoción de haberlo leído ya a los 19 o 20 años y empezar a saber que no nada más era un gran escritor, sino que había sido fotógrafo. Don Juan fotógrafo me fascina, indudablemente. ¿En qué estriba su fotografía? Es una estética en blanco y negro, un México donde no existe la estética de la pobreza. Hay un momento en que muchas fotos las lees y pueden recordarte algo que leíste. Cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye.
oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Los artistas nunca dejan de trabajar. Seguramente las historias de Rulfo siguen navegando en su cabeza y solamente él pudo saber qué más podría haber hecho. Se requiere de un genio excepcional para transformar la memoria oral en literatura. Juan Rulfo logró edificar con tan solo 2 libros una de las obras más sólidas e influyentes del siglo XX. La voz de sus textos es única, pero la fuerza de esta voz no es la del grito, sino la del murmullo, un murmullo insistente que corroe y erosiona. En los textos de Rulfo, quien pareciera hablar no es él, sino la tierra que ha estado aquí mucho antes que nosotros y que seguirá aquí mucho después. Juan Rulfo es el escritor del abandono, de los ecos atrapados, de los rencores acumulados, del silencio y de la ausencia. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Ahora, después de ver distintas formas para describir a una persona o personaje, anímate a escribir una descripción del personaje que tú elijas. Puede ser una persona que admires, ya sea de tu familia o de alguien famoso. También podría ser un personaje de fantasía. Cuando termines de escribir tu descripción, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos físicos destaqué en mi descripción? ¿Qué elementos de la personalidad resalté? ¿Qué características del personaje que describí son las que más admiro? ¿Esto es evidente en mi texto? ¿La ortografía es correcta y su redacción fluida? Si tienes la fortuna de hablar y escribir una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. En el libro de texto de español de quinto grado se explica el tema entre las páginas 154 y 161, mientras que en el libro de español de sexto grado se trabajan algunas temáticas afines entre las páginas 18 y 31. Recuerda que en tu casa puedes buscar otro libro sobre el tema o si tienes internet puedes obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste.
Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 5536-017599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página: